Amigo, ¿cómo ha vivido todos estos acontecimientos que estábamos comentando desde, bueno, lo último es desde el viernes, todo lo que ocurrió el viernes, pero usted lo venía siguiendo desde antes? Y con intensidad, primero recibimos a Edmundo González con el presidente de la República en Montevideo el sábado de la semana pasada. Después acompañé a Edmundo en Panamá en la reunión que hubo con cancilleres y expresidentes. Estamos siguiendo el tema de cerca, sin duda. ¿Ustedes esperaban que Edmundo González intentara entrar a Venezuela? Más o menos. Nosotros lo que pensamos que había era un aumento de la movilización en Venezuela e internacional que podría llevar a una ruptura en las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto sí que entrara Edmundo, pero si no, parecía más difícil porque, como él mismo lo dijo después, era ir a ser capturado enseguida. O sea, ¿estaba la expectativa de que hubiera un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas? Estaba la expectativa, sin duda, sí. Y Pero esa bueno, expectativa no la tienen más. y no se dio, no se dio. Y ahora pasamos a un momento digamos, de baja, lamentablemente de baja de la presión, es inevitable. La movilización el del jueves 9 fue muy grande en Venezuela. Pero después de un momento de movilización la gente tiene que seguir su vida y ese es el problema que ha tenido la oposición que busca este camino de presión interna y externa al régimen, pero donde no ha logrado, como ustedes decían recién, ninguna fisura en las Fuerzas Armadas, que son las que el último apoyo del gobierno. ¿Y ahora qué cabe esperar, Paganini? Porque en realidad, bueno, como tú decías recién, el fin de semana estuvo bastante tranquila la cosa, no hubo más que alguna declaración, por ejemplo, del gobierno de Lula, alguna cosa más con Macron, pero no nada significativo. ¿Es posible esperar, por ejemplo, una intervención internacional? En fin, ¿cómo tenemos que esperar que suceda en los próximos días? Bueno, ese tipo de cosas de esa gran decisión de un evento nacional me parece que está lejísimos ¿Mm? y en todo caso todavía no lo hemos evaluado. No sé, lo que cabe esperar por ahora es que dentro de algún tiempo se vuelva a generar un increyendo de las movilizaciones y de las protestas, y que bueno, se siga en este proceso de intentar desgastar al régimen y que finalmente, que a esta altura creo que el apoyo que tiene interno es del 10% de la población, según las encuestas últimas, que probablemente en algún momento los altos mandos militares o algunos mandos medios se den cuenta de que esto está agotado, que el régimen no tiene capacidad de salir y que el país está cada vez peor. Incluso su aparato productivo petrolero está hecho pelota, por decirlo de una manera coloquial, y por lo tanto que tiene muchas dificultades. Lo que pasa es que ahora sí hay explotación de petróleo por parte de multinacionales en algunas zonas y hay algunos ingresos de divisas mayor que hace un año tal vez. También hay más remesas de la gente que está en el exterior y se puede consolidar una situación como la que ustedes planteaban de una dictadura que se eterniza. Sí, lamentablemente es así. Ojalá entre el doble trabajo interno y externo el régimen de marcha atrás o abra una puerta de salida, que es lo que se busca. Algunos países ya llamando a una nueva instancia de negociación, pero no parece haber ninguna respuesta del lado interno. Pero ¿qué garantías de seguridad a ti te parece que tiene González Urrutia, quien igualmente sigue anunciando que va a entrar a Venezuela y lo va a hacer sin este quiebre dentro del ejército venezolano que recién comentábamos y además con una presión social que jugaría a su favor, pero ahora está disminuida? Sí, es difícil la situación. Lamentablemente, no puedo saber más que ustedes al respecto, digamos, pero me parece que es muy, muy difícil la situación y que al llegar González Urrutia, si fuera en este contexto, sería detenido enseguida, ¿verdad? Esa expectativa que tenía la oposición o González Urrutia de que hubiera un quiebre en las Fuerzas Armadas, ¿correspondía que está en diálogo con alguno de los altos mandos, de los generales? ¿Tiene diálogo con esos sectores? Yo eso no lo sé, lo que sí sé es que nos dieron información interna que venía de descontento, digamos, en amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Ujú. Pero, eh, y después de alguna información más factual, como que en los circuitos militares el 28 de julio mucha gente votó por González Urrutia. Ujú. Es Mm. que Electoral. considerando el dato que diste recién de que un 10% no aprobaría al régimen, o sea, eh,
solo un 10% aprobaría el régimen, un 90% no lo haría, naturalmente ahí adentro de ese porcentaje que es muy alto, 9 de cada 10 venezolanos, tiene que haber militares, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cómo se manejan los mandos. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas son una institución jerárquica y entonces ahí está el problema. ¿Y puede haber presión, te parece, por parte del régimen de Maduro sobre los militares para que continúen en este camino? Presión en serio, ¿no? Presión fuerte. Sí, seguro que hay. Y ha habido todo este tiempo. ¿Cómo cree que juega esta vía que abre Estados Unidos con el tema de ofrecer una recompensa por Maduro y por Diosdado Cabello? Bueno, yo ya, si no recuerdo mal, ya había una recompensa. Ya había, claro, lo aumentaron. Ahora la aumentaron. No sé, la verdad que ignoro si eso tiene efecto o no. Me sospecho que poco. Aquí en Uruguay fue polémica respecto a que González, Edmundo González no se entrevistó con miembros del gobierno electo. ¿Eso cómo fue visto desde el gobierno? Bueno, lo que sucedió es que Edmundo González estuvo en Montevideo poco tiempo, digamos, y viniendo desde Buenos Aires, volvió a Buenos Aires para volar hacia Washington. Nosotros no gestionamos una reunión con la oposición y creo que ninguna de las dos partes se puso en contacto. Nos hubiera parecido bien, no tiene ningún inconveniente, pero me parece que no se lo plantearon en la agenda. Tampoco por parte de Urrutia, ¿no? Porque él había dicho que su plan era reunirse con el gobierno que aún estaba en funciones y no con el gobierno electo que todavía no tenía, todavía no había asumido, ¿no? Esa versión también la tienen ustedes. Sí. Pero bueno, nosotros en este sentido sí lo que nos parece importante es que en este contexto de enorme aislamiento que tiene el régimen de Maduro, donde ni Brasil ni Colombia eran los que estaban más cercanos, han legitimado esta juramentación de Maduro. Por supuesto que ningún otro país de América del Sur, salvo tal vez Bolivia y Nicaragua y Cuba y Honduras. Nos parece importante que el Uruguay siga en esta posición de condena al régimen. Lo que no quiere decir que no se busque y no se impulse una salida negociada, que sería lo mejor, pero tenemos que ser firmes en la condena y bueno, vemos que el gobierno electo no ha generado por ahora demasiada información respecto de cómo se plantean en esta situación. ¿Pero te parece que el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio va a implicar un giro en el vínculo con el gobierno de Maduro? No lo sé, la verdad. Lo que sé es que el Frente Amplio todavía no se ha pronunciado sobre el 28 de julio. Que nosotros en su momento habíamos claramente ido denunciando todas las etapas. Ellos sacaron una declaración donde esperaban al Centro Carter y esperaban a las Naciones Unidas. Ambos informes se presentaron hace meses y el Frente Amplio nunca más tocó el tema. Supongo que tendrán su idea de cómo proceder. Tenemos una situación de mucha dificultad con Venezuela desde el punto de vista bilateral, porque ellos expulsaron a nuestros diplomáticos. Hay un desaparecido uruguayo en Venezuela que el régimen no informa sobre su paradero, ni sobre su situación, ni sobre los cargos que tiene contra él. Yo creo que Uruguay no tiene demasiado espacio para cambiar su posición respecto del régimen. Era justamente lo que le iba a preguntar. ¿Qué novedades hay sobre Fabián Buglión, el uruguayo detenido en Venezuela? Bueno, novedades oficiales ninguna, nunca tuvimos información al respecto. Sí tuvimos una carta donde nos dijeron que iban a darnos información, pero nunca llegó. Hemos insistido por eso la semana pasada. Extraoficiales, a través de algún cónsul de algún país amigo, llega información de que está detenido en Caracas. Hemos insistido, ojalá venga información más firme. En algún momento Diosdado Cabello hizo uno de esos diatribas que hace en los medios sobre que había un montón de espías extranjeros. Mercenarios, dijo. Y que entre ellos había un uruguayo. Si él tiene cargos contra Buglione y si lo tiene detenido, sería bueno que los hiciera público, que lo dejara acceder a su defensa como corresponde. Pero más información que eso no tenemos. ¿Pero qué puede hacer Uruguay en ese sentido, ¿no? Teniendo la información de que hay un uruguayo detenido, secuestrado, en fin, no sé cuál es el término correcto, pero ¿qué puede hacer a nivel internacional Uruguay para que esa información se brinde y para que esa persona pueda volver al país? Lo que pasa es que hay mucha gente en esa situación y dentro de eso estamos en procesos normales de reclamar ante los distintos organismos. La familia puede reclamar a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Nosotros vamos a apoyar, los hemos apoyado en asesoramiento al respecto.
vamos a estudiar más medidas que se puedan tomar. Lamentablemente estamos en un régimen que prácticamente no es impermeable a todo. Para empezar, ni siquiera pagan su membresía en la ONU y por lo tanto no participan de la Asamblea General. O sea, están en un régimen muy aislado, ¿verdad? Y otro de los hechos que mantiene al mundo atento en materia de política internacional es la asunción de Donald Trump, que se va a concretar en muy pocos días. ¿Quién está previsto que viaje por Uruguay a este evento? No, en general, en el caso de los Estados Unidos, los que participan son los embajadores presentes en Washington, ¿verdad? En este caso, Andrés Durán. No hay invitación a los presidentes, por ejemplo. ¿Cómo ha visto las últimas manifestaciones de Donald Trump que han sorprendido al mundo en el sentido de que pretende que Estados Unidos controle o tome o se anexe Groenlandia, también controlar de vuelta el canal de Panamá si no bajan las tarifas, también que Canadá sea parte de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve como canciller uruguayo? Y bastante preocupado porque estas cuestiones disruptivas de Donald Trump, la verdad que generan gran incertidumbre. Nos preocupa especialmente lo del Canal de Panamá, debido a que hay un tratado vigente que se fue cumpliendo y que el Canal de Panamá lo ha manejado Panamá desde ese momento muy bien. Han hecho muchas inversiones además a nivel internacional, pero también hay que tomar a Donald Trump primero como presidente electo, no como presidente en funciones, de manera que puede ser que sea un poco más, digamos, disruptivo que lo que tiene que ser después. Y segundo, que a veces en su retórica pasa una cosa, pero en realidad lo que está buscando es alguna negociación de algún tipo y habrá que dejar que la posición concreta la conozcamos más adelante. Francamente, sí, sorprendidos como todo el mundo. Dijo que no descartaba el uso de la presión económica ni de las armas para controlar Groenlandia o el Canal de Panamá. Bueno, eso sí que nos preocupa mucho, pero como digo, hay que esperar a que las cuestiones avancen en la realidad concreta del ejercicio de la presidencia, que me parece que hay que esperar un poco. Otra cosa de las que ha dicho Trump en los últimos días es que si no se soluciona el tema en estas próximas horas de los rehenes en Gaza, se va a convertir en un infierno cuando él asuma. Esa declaración también la toman como, bueno, como que en realidad es más un intento de negociación o como un peligro real. La verdad que no lo sé. Lo que sí sé y me llamó bastante la atención es que está cambiando el panorama geopolítico en el Medio Oriente. Por ejemplo, ayer tuvimos una declaración muy fuerte de la autoridad palestina contra Hamas, pidiendo básicamente que dejen a Gaza en paz y que quieren hacerse cargo de ellos. O sea, estamos notando del lado oriental del conflicto que hay realineamiento de fuerzas. Lo de Siria ha cambiado bastante también cómo están las fuerzas internas y tengo idea o da la impresión de que el bando, llamémosle, y pro-Irán está mucho más débil, lo cual abre el camino para que se pueda avanzar en una negociación, creo, y termine. Obviamente que la liberación de los rehenes es importante, todavía, si no recuerdo mal, hay cerca de 90, y también es importante que se encuentre un camino para que la autoridad palestina pueda controlar la zona de toda Palestina y no que haya injerencia de fuerzas proiraníes que además son irregulares, como puede ser Hamas o como fue Hezbollah, que hoy se ha reducido fuertemente luego de la guerra en el sur del Líbano. Uruguay vería bien que la autoridad palestina gobernara Cisjordania y Gaza también, porque no es algo que Israel haya propuesto por el momento. Pues nosotros creemos en la solución de dos estados, siempre hemos creído, y en la medida en que haya una autoridad estable que pueda realmente gobernar y que no tenga el objetivo de destruir a Israel, sino de generar una convivencia, lo vemos muy positivo, sí. ¿Cuáles son los grandes temas que deberá abordar la Cancillería en el gobierno que viene? Bueno, son muchos, como sucede con la Cancillería. Estos dos que hemos hablado son evidentemente temas que siempre están en la agenda porque el mundo sigue adelante, no importa qué administración tenga el Uruguay, ¿verdad? Así que el tema de Venezuela, el tema de Medio Oriente van a estar presentes. Tenemos como logro importante que hay que consolidar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso desde el punto de vista no solo económico, también geopolítico, pero económico, de inversiones y comercio es muy importante. Le faltan etapas en Europa, va a haber que trabajar sobre los gobiernos europeos en lo que falta para que el Consejo Europeo lo apruebe en el primer semestre o en fin, en la mitad del año.
Ahí hay un tema muy importante. Después, a mí me gustaría que se siguiera adelante con la incorporación del Uruguay al CPTPP, al Acuerdo Transpacífico, que el año que viene en las rondas de autoridades del CPTPP deberían considerar el comienzo del proceso con Uruguay. Eso lo vemos como algo importante. Y después, por supuesto, siempre están los temas del Mercosur y los temas de otros acuerdos comerciales, que siempre hay que buscarlos. Está EFTA en la fila después de la Unión Europea. Esta es Noruega, Islandia y Suiza. Y en fin, o sea, la agenda comercial es muy importante y conviene seguir adelante. Panamá se quiere incorporar al Mercosur, en fin, ahí tenemos varias cosas. Está toda la temática con China. Y después están los episodios que siempre hay a nivel de comercio interno, por ejemplo, en este caso con una denuncia de dumping que tiene el Uruguay y la Argentina sobre Brasil con la leche en polvo, que es un proceso que lleva una cierta formalidad que hay que acompañar y que hay que lograr que se revierta, que es un tema que evidentemente nos afecta mucho, en la medida en que la leche en polvo es una de nuestras principales exportaciones a Brasil. Esto se desencadenó hace muy pocas semanas, ojalá pueda seguirlo, y podría seguir con muchos más temas que son los que hacen a la agenda de la Cancillería siempre, ¿verdad? Canciller Paganini, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy Muy amable. amable, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a una